Saludos. Titulamos este vídeo "El huevo muestra la verdad toroidal". CTT-1, Cosmos Tierra Toroide número 51. Hacemos este vídeo en un contexto del día 24 de diciembre del año 2020, en situación de Apocalipsis o revelación de las mentiras y las verdades. Esta revelación para los que tienen aún discernimiento para captarlas, los que aún están, podemos decir así, despiertos y conservan su discernimiento. Entonces, nosotros decimos que estamos en una fecha de oscuridad máxima, en la cual incluso simbolismo, pero también realidad de energías, de unificación de dioses como el dios Júpiter y el dios Saturno, que también tiene, podemos decir así, una realidad plasmática en estos planetas, pues con su conjunción, pues para que vean y comprueben que todo es coherente en un grado acentuado de oscuridad, porque ese grado de conjunción se está dando también precisamente donde se está realizando, según nuestra opinión, un ataque final de ciclo a la humanidad. Y nosotros decimos que en este ataque posiblemente se formen, y se están formando ya, incluso a nivel personal o familiar, pues una brecha, una separación. Y nosotros decimos también a nivel de fuerzas quizás enfrentadas. Y ahí, en ese, podemos decir así, en ese espacio que se crea, en esa brecha de fuerzas enfrentadas, quizás no, es nuestro convencimiento, pues ahí interviene la luz de un tercer factor y de la fuente. ¿Y cómo interviene? Pues nosotros decimos, pues como vamos a ir exponiendo de modo muy breve, pues propiciando la maduración de lo que decimos semillas humanas. Entonces, nosotros en este vídeo el objetivo principal con este título es ofrecer una imagen fractal o una metáfora del huevo, que sería una imagen del cosmos Tierra toroide, porque de esta manera nosotros pensamos o suponemos que la persona podrá, viendo la estructura de un huevo, pues ir viendo lo que podemos decir así, un ejemplo de lo que es realmente la estructura de este universo, de este cosmos que nosotros decimos cosmos Tierra toroide. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar porque vamos a hacer varios vídeos sobre este fractal que es el huevo. Vamos a hacer varios vídeos, por eso nos hemos puesto uno a este vídeo. Entonces este vídeo lo desarrollamos en 3 puntos. Punto número 1, vamos a decir que el huevo como metáfora de este cosmos Tierra toroide, pero sus limitaciones. Es decir, que no es exactamente lo mismo el huevo que el cosmos de la Tierra toroide, evidentemente. Un punto segundo, este huevo y esta metáfora, en vez de ver las limitaciones que tiene, pues vamos a ver las concordancias de lo que supone su cáscara, su clara y su yema, como 3 partes fundamentales de este huevo, y cómo se reflejarían o cómo estarían, dijésemos así, convergiendo con el toroide, con la forma del toroide universal o del cosmos o de la Tierra cosmos, que es lo mismo exactamente. Y un punto tercero, que vamos a decir el huevo como un adoctrinamiento cultural, porque este es un simbolismo muy importante, real, y nosotros sabemos que en todo lo importante pues se produce un adoctrinamiento, y vamos a ver cómo Lucián o Lucifer, pues mediante podemos decir así, mediante festejos y mediante rituales y mediante incluso adoctrinamiento de leyendas y películas, en este caso una película, pues cómo nos habla de este huevo. Entonces, nosotros, este es el título de este vídeo que vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, aquí una imagen a la izquierda de un toroide universal, tiene distintas representaciones.
A continuación, aquí en el centro, pues está uno de los esquemas de nuestro modelo de la Tierra cosmos y de la Tierra toroide, y a la derecha, pues este fractal, que lo vamos a utilizar como una metáfora del huevo con su cáscara y con sus distintas partes interiores. Y estos son los puntos que vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, en el punto número 1 acabamos de decir que vamos a ver las limitaciones que tiene este fractal. Con limitaciones queremos decir que no es exactamente lo mismo, no puede ser lo mismo del toroide universal exactamente que uno de sus fractales. Entonces, limitación A, pues decir que el huevo es un toroide individual, mientras que el cosmos Tierra toroide pues es el toroide universal. Por tanto, no es lo mismo la parte que el todo, o no es lo mismo el efecto, que sería el huevo, que como la causa, que sería el toroide universal. Esto es de sentido común. Otra limitación, es decir, otra diferencia con el toroide universal, es que el huevo como toroide individual pues no es autosustentable, no se sustenta a sí mismo, no se sostiene a sí mismo. En cambio, el toroide universal sí es autosustentable. Y nosotros decimos que en el huevo, pues el empuje éter del toroide universal, si cada persona coge un huevo en sus manos y lo deja caer, pues decimos, pues claro, este toroide que no se sustenta a sí mismo, que es un huevo, que es un toroide individual, pues es arrojado por el empuje del éter del toroide universal al suelo, y por eso pues queda, dijésemos así, pues roto en el suelo, que este suelo sí sería el suelo cóncavo como parte del toroide universal. Por tanto, el punto segundo es que evidentemente eso es una diferencia con lo que es un fractal de lo que es el toroide universal. Y un punto tercero, o una letra C de diferencias entre los dos, entre el fractal y el toroide universal, es que en su propio origen, porque el toroide individual huevo, ese toroide, pues para que se origine, se ha originado por una acción predominante de los vórtices polos. Es decir, los vórtices polos como acción predominante son las que han originado ese huevo. Y en este caso, ¿por qué estarían representados esos vórtices polos? Pues simplemente por el polo masculino del gallo y por el polo femenino de la gallina, y son los que han originado predominantemente este huevo como toroide individual. En cambio, en el toroide universal no son los polos, sino que es el eje central del toroide universal, este eje central, el que es su acción exclusiva, la que crea todo, la que crea a los polos. Entonces esto es una diferencia clara y evidente entre los que son toroides individuales y el toroide universal. El toroide universal se sustenta a sí mismo y al mismo tiempo su eje central es el que crea los polos. En cambio, esos polos, esa polaridad es la que va creando después progresivamente a todos los toroides individuales. Por tanto, en esa creación de los toroides individuales vitales, como la vida, decimos que ese eje central, este eje central del toroide universal, pues se introyecta en la confluencia polar individual, es decir, en este caso en la unión para la fecundación entre la gallina y el gallo. Él se introyecta y entonces se replica el modelo triunitario en el embrión huevo, porque ese embrión huevo, por tanto, es, como decimos, una réplica triunitaria del toroide universal. Esto para ver de un modo elemental, podemos decir así, pues para no confundir exactamente lo que es un huevo con el toroide universal. Estos son, podemos decir así, las diferencias. Y en cambio ahora las concordancias, para que vean cómo concuerda pues este huevo que tenemos a la derecha con el toroide universal y con este modelo nuestro, que también es una réplica o una construcción del toroide universal, que realmente es un toroide universal lo que nosotros estamos reflejando aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son las concordancias, que serían la cáscara, las principales cáscaras del huevo que tenemos de aquí serían la cáscara, la clara
y la yema. Entonces, en relación con este centro polar del toroide universal, el centro y los polos, pues el centro estaría en el centro del germen de este huevo, y los vórtices del toroide universal, ¿dónde se reflejarían en el huevo? Pues se reflejarían en las chalazas. Búsquenlo y investiguenlo. Las chalazas, que son estas estructuras que también de un modo maravilloso pues te van reflejando el giro, porque decimos que los dos vórtices son giros opuestos. Pues fíjense, las chalazas reflejan en su giro para mantener y sostener y dar vida a ese embrión, pues el origen del huevo, el interior del huevo. Entonces eso sería en relación con los centros y los polos de este toroide universal. Entonces, nosotros hemos dicho que este toroide universal en nuestro modelo pues tiene un esferoide suelo que estaría reflejado en azul y un esferoide cielo que está reflejado en rojo. Entonces, este esferoide cóncavo suelo, ¿dónde estaría reflejado en el huevo como toroide individual? Pues en el interior de la cáscara, porque en el interior de la cáscara, aquí en esta parte que puede ser que está establecida en relación con la clara, en el interior de esta cáscara es donde se proyecta este suelo, el suelo cóncavo. Y entonces, y en cambio, este esferoide rojo que tenemos aquí situado, porque hemos simplificado al máximo el modelo de este cosmos en el cosmos Tierra. Entonces, el otro esferoide convexo, el cielo, ¿dónde estaría reflejado en el huevo? Pues sería la yema. La yema del huevo sería el esferoide cóncavo cielo, que nosotros vemos al levantar la vista en vertical, y el suelo donde nos apoyamos sería este interior de la cáscara. Y entonces ya tenemos la cáscara, tenemos la yema y la clara. ¿Qué reflejaría la clara del huevo? Pues la clara del huevo estaría reflejando el interior, el espacio interior entre el suelo y el cielo, podemos decir, es decir, la atmósfera. Y fíjense que tiene un parecido con la atmósfera, evidentemente, porque para nosotros la atmósfera es totalmente, podemos decir así, transparente. Evidentemente, cuando nosotros miramos al cielo y vemos los astros allí, y entonces, y la clara, fíjense que la clara también es transparente. Estos son entonces, como decimos, pues concordancias del huevo, fractales con el toroide universal. Porque creemos que de esta manera la persona podrá a lo mejor hacerse una idea mejor de nuestro modelo. Cada vez que vean un huevo y vean sus distintas partes y vean dónde está situado él mismo y se proyecte en él su pensamiento, pues podrá tener una idea, y una idea bastante exacta, porque realmente es la vida. Un huevo es la vida de un ser que viene a esta dimensión, y por tanto tiene que establecerse con respecto a las líneas de fuerza del toroide universal, evidentemente. Y también otra parte muy importante aquí, que esto lo diremos, ya hemos hablado algo y seguiremos hablando, es que para que exista en la parte que podemos decir energética del toroide, pues ya hemos visto en vídeos anteriores que tiene que haber un hemisferio, y esto era lo que también decíamos nosotros, la aduana central donde todas las energías tienen que confluir aquí. Pues entonces tiene que formarse un plano, que es el plano de emisión, para crear toda esta realidad desde este centro, un plano ecuatorial, en una relación perpendicular con los dos vórtices polos, es decir, unos 90 grados. Y entonces vemos maravillosamente que también en el huevo se establece, en el embrión, pues se establece lo que se llama un ecuador, como vemos aquí, este ecuador que también evidentemente y realmente pues es perpendicular con 90 grados con las chalazas, que serían en este caso los vórtices, para que vayan viendo realmente cómo los puntos de convergentes de esta fractalidad. Y también en el ser humano, su parte energética, podemos decir que es sondeada a partir de un centro por otros dos vórtices, y estos dos vórtices son las chalazas, pero es importante el plano de ecuador, porque ese plano de ecuador ya hemos visto en algunos otros vídeos que es el que te va a establecer distintos toroides, cómo se van, a partir de un toroide se crea otro y después otro, y tres son los básicos, y sobre todo se produce mediante ese giro de esa perpendicularidad, porque esa perpendicularidad también lo que te está reflejando es un equilibrio polar entre dos
polos y también una oposición. Entonces nosotros decimos que esto es una concordancia del plano ecuador, pulsación del eje central, que aquí, tanto en el universal como en este fractal. Entonces decimos nosotros que a los vórtices polos, a estos dos vórtices polos, se les opone un plano perpendicular, que sería el ecuatorial, de 90 grados, donde aquí pulsa el eje central. Y esta oposición, mediante este plano, pues establece un equilibrio entre estas dos fuerzas que pulsan aquí. Y en ese equilibrio es donde se produce la vida. Y por tanto aquí está un embrión desarrollándose de una nueva vida, de un polluelo que nacerá, evidentemente. Fíjense que todo es maravillosamente fractal. Cuando la persona aplica su discernimiento. En cambio, toda la ciencia establecida pues no llega a mostrarnos estas convergencias, sino todo lo pone apartado, separado a la biología de la astronomía, etcétera, etcétera. Y vean también otra concordancia importante, como ese huevo que en su interior, en el interior del huevo, mediante esas chalazas, pues van manteniendo un equilibrio de esa yema, y también un movimiento en el interior. Pues fíjense también que para aparecer aquí en esta dimensión, pues también se realiza otro tipo de movimientos, que sería que el huevo gira continuamente en torno a un eje longitudinal. Nos dice que en sentido contrario las agujas del reloj, a su paso por el oviducto de la gallina, pues él va girando y va, decimos así, depositándose uniformemente el albumen y la cáscara alrededor de la yema. Y una vez completada la formación de la cáscara, al prepararse la gallina para poner el huevo, este gira, y esto es importante, gira en el útero para que salga el polo romo. Primero, el polo romo es el polo que podemos decir más ancho, mientras que este otro polo pues está más apuntado. Entonces, fíjense aquí cómo está lo masculino, cómo todo es maravillosamente coherente, cómo están aquí las dos acciones, de lo masculino y de lo femenino. Lo masculino más activo, abriéndose camino, porque se va abriendo camino este huevo mediante este polo apuntado. Se va abriendo camino para llegar, evidentemente, a nuestra dimensión, es decir, a emerger ese huevo. Pero fíjense que al final, pues hace un giro y entonces ya la parte apuntada que le ha servido para abrirse camino, pues se coloca hacia arriba, y en cambio en el sostén, en el suelo cóncavo, se deposita la otra parte roma, que esta es la parte femenina, que es estabilidad, porque lo femenino es una estabilidad también, deben de comprenderlo, mientras que lo masculino es más bien, en vez de una estabilidad y un mayor tipo de quietud o reposo, lo masculino en cambio es más activo y más, podemos decir así, más enfrentamiento con esta realidad. Y entonces, se deposita mediante la parte femenina, romo, esto es el polo femenino, y los dos son totalmente imprescindibles para la vida. Lo femenino para dar acogida a la vida y establecer aquí una estabilidad. Incluso piensen, por ejemplo, a nivel social, ¿quién da la estabilidad a una familia? Pues la da la madre y la da la abuela, realmente. Entonces, nosotros decimos que estos movimientos interiores dentro del huevo y exteriores en su desarrollo para emerger, nos ofrecen un correcto acceso polar vertical en esta dimensión. El empuje masculino sería, por la parte que ya decimos, apuntada, y la estabilización del polo femenino. Todo esto en relación con la parte, podemos decir así, como fractal. Y ahora vamos a ver en relación con el adoctrinamiento cultural, es decir, con la cultura. Decimos que la oscuridad aquí establecida, con su cabeza principal, que le decimos nosotros Lucián, o llámenle Lucifer, como cada cual prefiera, pues como considera muy importante este fractal, pues entonces se establece también lo que son, por ejemplo, festejos como como los huevos de Pascua,
que son en muchísimas naciones son celebrados los huevos de Pascua, que suelen ser de dulces o de chocolate, como los están viendo aquí, y se realizan en el equinoccio primaveral, ahí, porque ese es un punto muy importante también, ese es el punto donde se está más cerca de la fuente. Pues muy bien, Lucifer se quiere, con sus festejos, pues ahí es donde se establece también predominantemente, en el equinoccio primaveral, mediante estas celebraciones de los huevos de Pascua. Y también nos ofrece, pues en muchas leyendas, tradiciones, etcétera, y películas ahora, actualmente, que son de adoctrinamiento, porque nos reflejan, y vamos a tratar, que lo hemos hecho en otros vídeos anteriores, pero aquí en relación solamente con el huevo, la película El corazón del ángel, porque ahí cuando, decimos así, Lucifer se presenta como un potentado que ante un investigador, pues lo primero le va a hablar ahora de este huevo, y entonces lo primero que un acercamiento en un restaurante, pues se ve un recipiente con 3 huevos donde él se va a comer uno de ellos, pero fíjense que ha puesto 3. ¿Por qué? Porque él sabe que el toroide universal y la vida pues depende de tres ejes vórtices, 2 polos y un centro, y por eso te ofrece en ese recipiente pues tres huevos al inicio de esta escena importante y simbólica. Y entonces aquí le dice Lucifer, en la figura de Robert De Niro, este gran actor, le dice: el huevo es el símbolo del alma. Por supuesto que sí, es uno de los principales símbolos, como estamos nosotros ahora exponiendo. Y entonces él lo invita y le quita la cáscara a este huevo. Él le va quitando la cáscara mediante un movimiento circular, es decir, él sabe exactamente todo esto que estamos nosotros, incluso mejor que nosotros realmente, cómo se produce en la vida mediante estos movimientos circulares de los vórtices polos. Él le quita la cáscara haciendo ese movimiento circular. Y fíjense también que porta siempre un anillo con la pentalfa, que son las 5 puntas de esta estrella, porque la pentalfa es el símbolo del poder piramidal de Satán. Nosotros en unos vídeos anteriores hemos puesto el 6, pero si lo ven de esta manera que estamos poniendo aquí, pues con 4 bolas magnéticas y una quinta en la parte superior, pues formas la primera pirámide, porque todo el poder establecido aquí en esta dimensión es un poder piramidal, como ya muchas personas van sabiendo, donde está una entidad, un ojo que todo lo ve, que todo lo domina. Y entonces también esta pentalfa con el 5 también es favorita de Lucian, porque tiene las 5 bolas que forman esa pentalfa. Y también fíjese que en latín pues el 5 es la V mayúscula es el 5, y también esa V pues el símbolo de la victoria. Y también ese es otro símbolo que hemos decodificado, que tenemos aquí, que es el descenso dimensional. Fíjense que todo es coherente. Y terminamos aquí con esta imagen de esa misma película, en que entonces Lucian, para comerse ese huevo, pues coge y lo empuja con su mano, en la cual ven el anillo y sus 5 dedos, lo va empujando distintos movimientos circulares para resquebrajar esa cáscara. Y entonces nosotros decimos, porque esto también lo han dicho algún otro filósofo o investigador, que realmente es así, esto es muy importante, que romper este huevo o abrirlo por fuera, como está haciendo Lucian aquí, lo está rompiendo por fuera, eso significa la muerte. Por eso Lucian nos desequilibra y después él nos come a los que están desequilibrados. Eso representa, si abrirlo por fuera representa la muerte. En cambio, que se abra y se rompa por su interior, es decir, que salga un polluelo realmente, cuando haya madurado, pues eso es la vida. Es la vida. Entonces fíjense, todo el ataque de esta oscuridad viene por fuera. Quieres que en tu cuerpo afectara a tu cuerpo mediante todo tipo de implantes y otras introyecciones que ya sabrán. Realmente nos ataca por fuera, y eso es la muerte. Y entonces, en cambio, la luz está procurando que un grupo importante de semillas pues madure, le dé tiempo a madurar para poder emerger desde dentro hacia afuera. Por tanto, nosotros terminamos aquí con esta frase que creemos que la persona debe meditar en ella. Nosotros creemos que los servidores de la luz, o también los llamamos el tercer factor, pues propician la maduración del huevo de la vida interior, y la maduración que requiere tiempo. Por tanto, cada día que estemos viviendo aquí, protegiendo nuestro interior, es un día de maduración, y debemos de estar satisfechos
Por eso, entonces, propician la acción, la maduración del huevo de la vida en los humanos que son semilla de la fuente. Y entonces eso es lo que nosotros queremos, que incluso en este conflicto debemos, que estaremos, dijésemos así, por el exterior, la persona muy estresada y muy desequilibrada, pues piense que siempre su interior será el que le preserve. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.